mental, emocional, la vida espiritual se hace muchísimo más fácil de llevar, ¿no? De llevar a cabo y dentro de la cultura hindú es importantísimo ahondar en su desarrollo espiritual. Entonces, pero ese ya es un capítulo muchísimo más grande, pero está respaldado en las escrituras sagradas de India, específicamente en los Vedas. Entonces, la Ayurveda, ¿qué es? Es la ciencia de la vida. Una vida en plenitud, una vida en armonía nos conduce a la salud, pero todo parte del autoconocimiento. En la medida que yo me conozco a mí mismo, puedo desarrollar un plan de acción que me lleve al balance y al equilibrio. En la Ayurveda, cada paciente es un mundo aparte. Hay una conexión directa con el paciente, una interpretación de su naturaleza y está fundamentada en entender todo lo relacionado con salud y bienestar. O sea, para la medicina Ayurveda no existen enfermedades, existen enfermos. Cada paciente tiene unas cualidades, unas características, unos hábitos que lo hacen muy particular, independiente y por lo tanto el mecanismo de acción para llevar al equilibrio es muy particular e independiente en cada uno. Sin embargo, siempre se mira una perspectiva integral desde el punto de vista físico, emocional, espiritual del paciente para llegar a un diagnóstico. Entonces, en la Ayurveda, básicamente lo que se busca es ver de qué manera se ajustan esos desequilibrios que ya se encontraron, entendiendo tres cosas importantes: su causa, su síntoma y su tratamiento. Y la curación, ¿cómo llega? Pues cuando se ajustan esas variables. Entonces, ¿cómo se hace? Se mejora la gestión de sus emociones y se mejora su conexión con el entorno a través de la alimentación. La alimentación es clave y fundamental en la Ayurveda. Otra de las cosas que sucede con la Ayurveda es que para la Ayurveda, o pues la Ayurveda nos enseña que el cosmos tiene 5 elementos fundamentales por los cuales está construida la naturaleza, que son el éter, el aire, el fuego, la tierra y el agua. Hacen parte de la naturaleza viviente, llámese plantas, árboles, frutos, verduras, como también los animales. Y como no, también estos 5 elementos hacen parte de nuestra naturaleza humana. Entonces resulta que ellos agrupan en 3 grandes grupos estos seres humanos, teniendo en cuenta que los 5 elementos se unen entre ellos y forman 3 fuerzas vitales del universo. Es ahí donde vienen los famosos doshas, que son las características de 3 grandes grupos de personas. El éter y el aire, como elementos de la naturaleza, se unen y forman el dosha llamado Vata. El fuego y el agua se unen y forman el dosha llamado Pitta. El agua nuevamente se une con la tierra y forma el elemento Kapha. Ahí vamos ambientándonos porque aquí es donde empezamos a aprender un poquito palabras hindúes, pero sí es importantísimo tener en cuenta estos 3 doshas porque aquí está la columna vertebral de la presentación de hoy. Vata, Pitta y Kapha. Entonces, resulta que esa relación que hay de Vata, Pitta y Kapha la tenemos todos dentro de nuestra fisiología. La proporción de esas fuerzas varía, es muy distinta en cada uno de nosotros, pero casi siempre son 2 doshas los que predominan. O uno es Vata Pitta o es Vata Kapha, en fin, varían esas características. Pero todos tenemos de las 3 porque las 3 hacen parte de la fuerza natural del universo. Entonces, fíjense cómo aquí cada elemento tiene que ver con una representación en el cuerpo. Por ejemplo, el éter, que es el espacio intersticial, ¿no? El espacio sináptico intracelular precisamente es el espacio que permite que suceda todo el show del universo, suceda que esté el aire, que esté el fuego, que esté la tierra, es el éter. Está el aire, que el aire es gaseoso, es ligero, pero ese básicamente en nuestro cuerpo está en los pulmones, en el abdomen, en el mensaje que se da en el sistema nervioso. Está el fuego, que el fuego todos lo conocemos y nos gusta mucho, sobre todo a los bogotanos, por la luz y el calor. Efectivamente en nuestro cuerpo también lo tenemos, es el que nos da la temperatura del cuerpo, el color, el brillo en las mejillas, el brillo en el cabello, el brillo en los ojos. El agua, que es la que permite que todo suceda, ¿no? Que todo fluya, que las ideas fluyan a través del agua. ¿Y de qué manera lo hace en el cuerpo? A nivel de sangre, todo lo que sea líquido.
La tierra, que básicamente es la que cristaliza, la que materializa y la que estabiliza, que en el cuerpo físico se ve a través de los órganos, músculos, huesos y dientes. También en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo mental, tiene que ver estos 5 elementos con las ideas que vienen del elemento aire, pasan y fluyen por el agua para que se conviertan en una realidad gracias a la iniciativa del elemento fuego, que es el sentido de voluntad, el sentido de iniciativa, el sentido del deseo, y se concretan en una realidad, que es a través de, por ejemplo, haber hecho esta conferencia, que se cristalizó gracias a que todos esos elementos estuvieron en balance. Entonces, eso también lo trata la Ayurveda, que tanto los seres humanos estamos jugando con esos 5 elementos para permanecer en balance y el equilibrio, como muestra aquí esta gráfica. Entonces, los doshas, básicamente dentro de la fisiología humana, son 3 fuerzas vitales que resultan de la relación de esos 5 elementos que les acabo de comentar. ¿Cuáles son las 3 funciones básicas de la existencia? Pues está la creación, ¿no? Que fue el primer momento en que se creó todo lo físico y lo que estamos viendo, y eso se generó gracias a un movimiento. Es la fuerza vital. Esa está representada por el dosha Vata. Luego, esa creación se fue transformando. ¿Y quién es la que permite que eso se transforme? Pita, que es la fuerza que transforma la creación que se construyó por Vata. Luego de que se transformó, pues es importante mantener lo que ya se obtuvo y generar estructura de esa creación física. Y eso se logra gracias al dosha Kapha. Si tienen dudas, preguntas o si voy muy rápido, me cuentan con confianza. Bueno, entonces, esos elementos, digamos que cuando uno nace y está vivo, existen y están en alguna proporción que le permite a uno abrir los ojitos y estar vivo, porque está tanto en nosotros como también en los animales. Pero digamos que el objetivo de la Ayurveda es mantener ese equilibrio de los 3 doshas, las fuerzas vitales, y los 5 elementos a través de la vida, para tener una buena salud y bienestar. Cuando hay un desequilibrio de esos elementos que nos caracterizaron a cada uno, pues viene la enfermedad. Entonces es fácil, es equilibrar un dosha, equilibrar un elemento y ya no nos enfermamos, suena súper fácil. Ojalá fuera así de fácil, pero de verdad que es más simple de lo que nos imaginamos. Entonces, ellos agrupan esos 3 doshas, hagan de cuenta como si fueran 3 personalidades distintas. Entonces, una personalidad es como apegada a lo bueno del pasado, le gusta la tradición, la estabilidad. La otra es un poquito más insegura, como que todo lo piensa, y la otra es más seguro, más contundente. ¿Qué pasa cuando estos 3 tipos de personalidades están expuestas al estrés? Pues reaccionan de manera distinta porque no ves que son de naturalezas diferentes. Entonces, el que es inseguro cuando está en un momento de estrés, ¿cómo se nota? Más miedoso, ansioso y preocupado. Mejor dicho, ahí se tiembla. Cuando una persona que es segura está expuesta al estrés, ¿cómo se exterioriza? En enojo, irritable y con la ira. Cuando una persona que es tradicional, apegada, le gusta el pasado, la estabilidad, él sí prefiere retraerse, aislarse y se ve como tristeza. Entonces ahí están los 3 grandes grupos, el Vata, el Pitta y el Kapha. El Vata, que precisamente tiende a ser un poco más inseguro y reacciona con miedo y ansiedad. El Pitta, que es un poco más estable, más seguro, pero reacciona ante el estrés con ira. Y el Kapha, que es el que se tiende a aislar. Entonces, resulta que esas características físicas influyen en características mentales y emocionales y cada uno se relaciona con los 5 elementos de la naturaleza de una manera particular. De hecho, estas doshas influyen en las preferencias, gustos y nuestro carácter de una manera también muy particular. Entonces vamos a hablar de Vata. Vata es movimiento, es creación. Para que se creen las montañas fue necesario que hubiera movimiento de la tierra. Entonces, si se está moviendo es porque se está creando. Y así sucede en general con todo lo relacionado con la creación. Se debe mover. ¿Y cómo se mueve? A través del elemento viento. Entonces, Vata tiene como elemento fundamental el viento y el éter, y es la fuerza vital del prana. De hecho, en Ayurveda y la medicina, bueno, los hindúes hablan mucho de la energía del aire, que es el prana que proviene del aliento. De hecho, hay meditadores que únicamente se dedican
alimentarse de la fuerza vital del prana y ya no consume solamente agua, líquidos, infusión. Y el resto es a través de las meditaciones. Yo estoy hablando de personas supremamente dedicadas a la vida espiritual, pero desde allá viene el concepto de prana. La fuerza que da la energía al cuerpo y a la mente nos la da Vata, precisamente porque es la fuerza vital que a través del elemento viento permite que todo suceda. Y esta fuerza Vata, es la que permite que las otras dos existan, porque resulta que otra de ellas, que es Pita, es la que va a transformar y Kapha es la que va a mantener. Entonces, aquí casi que Vata se vuelve súper importante. ¿Cómo lo vemos en el movimiento físico de nuestra fisiología? Sístole, diástole, en todo lo que sea movimiento, digestión, metabolismo, circulación, toda la conexión que hay en el sistema nervioso, el aire que entra y sale de los pulmones, el parpadeo, todo lo que sea movimiento. Inclusive en la eliminación de desechos sí que es importante este Vata. Nos ayuda mucho a eliminar lo que ya no necesitamos, que son las toxinas. A nivel mental, pues obviamente son personas que tienen un movimiento de ideas muy alto, inspiración, creatividad, adaptación al cambio, comprensión, visión, imaginación y pues que en su momento de estrés se puede manifestar en episodios importantes de miedo, angustia e inseguridad. Esta es más o menos la fisiología de una persona Vata, es delgada, con una piel delgada también, es más, puede llegar a ser frágil con tendencia a lesionarse la piel, cabello seco, ¿no? Y es excelente agilidad con las manos, de hecho las manos y los pies tienden a ser fríos. Para la Ayurveda, los 5 sentidos son importantísimos. Entonces, asimismo, ellos miran sus pacientes en esas 5 dimensiones, que siente, que ve, que huele, que le gusta, que no le gusta y que piensa por el elemento aire. Bueno, en fin, Vata tiene una dificultad en tomar decisiones precisamente porque como tiene tantas ideas y está lleno de nuevas ideas, pero se le dificulta a veces concretar, porque está en el aire. Lo que hablábamos ahorita, las ideas están en el aire. Necesitamos el elemento agua, el elemento fuego y el elemento tierra para que se concrete. Entonces, Vata, pues esto puede pasar con un Vata, pero en general son personas muy flexibles precisamente porque se mueven con facilidad, entusiastas porque están conectados con actitudes positivas, espontáneos porque ellos piensan y fácilmente dicen lo que están pensando, creativos y artísticos. Y en momentos de estrés, entonces se manifiestan con momentos de miedo, ansiedad y preocupación. A nivel físico, entonces sí son más delgados. Digamos que pueden tener bajo peso, de hecho tienden a perder peso por lo que hay tanto movimiento y el movimiento se lo genera pues eliminación importante por lo que hace que pierdan peso con facilidad. Se queda en el cabello, se queda en el intestino. A nivel mental son imaginativos, son inquietos, piensan y hacen cosas con rapidez. Su apetito sí más bien es irregular, o sea, no son personas que almuercen, desayunen y coman a la misma hora, sino cuando pueden y cuando quieren y el apetito y la digestión tienden a ser variables porque tienen mucho movimiento. Digamos que esto de Vata, para que tengamos como una idea de este dosha, es muy parecido a lo que sucede en la vejez. O sea, la vejez es un momento de declive del Vata, porque hay poco movimiento, entonces por eso empieza a haber dolor de huesos, hay un poco de alteración de la temperatura. También una persona Vata pues empieza a tener más sequedad en su piel y más limitación en todo lo que signifique actividades físicas, precisamente porque ya no se puede mover. Entonces eso es como para entender que también estos doshas son muy particulares en cada ser humano, pero también en los ciclos de la vida. El Vata básicamente siente frío, tiene manos y pies frías. Y de hecho le disgusta el viento. ¿Por qué? Porque ya lo tiene. Entonces no necesita más viento. Él lo que necesita es calorcito. ¿Sí? Porque eso es lo que lo complementa. Necesita es el calor. Bueno, entonces como él siente frío, pues obviamente cuando está en un momento de declive se tienden a empeorar sus síntomas cuando hay más frío. Entonces puede haber más estreñimiento, gases es típico porque resulta que el Vata está casi siempre en la parte del colon y en la parte baja del sistema digestivo. Entonces la flatulencia también es normal que haya cuando el Vata no está en armonía.
tensión a espasmos musculares, menstruaciones dolorosas, trastornos nerviosos, ritmo cardíaco regular, insomnio y agotamiento. Y básicamente los sitios del cuerpo físico en que está Vata es en la cabeza, en la parte baja del abdomen, en los huesos, porque pues la masa ósea necesita espacio para que pueda haber todo el proceso de desarrollo de masa ósea, por eso también está ahí donde hay huecos, ¿no? En el oído, porque es que necesito espacio para que se genere la acústica y yo pueda recibir el sonido. Y donde hay movimiento, por eso las piernas son claves ahí. Y es allí donde ellos también, fíjense que en la vejez se tiende a tener mucho dolor en pierna, rodilla, tobillo, precisamente por la falta de movilidad. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de pita. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Sí, cualquier cosa me cuentas, Pati. Bueno, Pita. Entonces, Pita es No. la que transforma lo que ya se creó y cómo lo transforma con dos elementos bellísimos que son el fuego y el agua. Pita es la combinación de fuego y agua que permite transformar y hacer conversiones químicas y metabólicas. Y entonces, ¿qué hace después de hacer esa transformación? Produce calor y produce energía. Entonces, fíjense, pero por eso insisto mucho en el rojo aquí, porque aquí Pita tiene fuego y es el que está implicado en todo el proceso digestivo. Y ya lo vamos a ver más adelante, como para la Ayurveda la digestión está relacionada con el elemento fuego y el elemento fuego es rojo. Entonces ellos también juegan mucho con los colores, pero me interesa para que vayamos conectando. La digestión no solamente es importante por parte de Pita en términos de digerir los alimentos, sino también en digerir los procesos mentales, digerir los pensamientos para que se produzcan las teorías en la mente. Inclusive también en el sistema digestivo de las emociones, ¿no? Porque cuando no se digieren las emociones de manera adecuada, se genera un colapso en el sistema digestivo y la persona casi siempre tiene problemas digestivos cuando no está manejando bien las emociones de ira, las emociones de estrés, que genera el estrés como son la ira, la indecisión, la ansiedad, la angustia y todo esto. Pita digiere los nutrientes y proporciona energía. Básicamente eso es lo que hace con ese proceso de transformación. Ellos son de talla mediana, son de muy buena, esto estoy hablando de un pita en términos normales, ¿no? Entonces son de talla mediana, tienen una temperatura corporal alta, que fíjense que en el bata ellos tienen frío, aquí no, ellos tienen calorcito. Ellos ya tienen su propia temperatura que les permite estar en sintonía y armonía con el entorno. Tienden a perder el cabello porque sí tienen el cabello muy delgado, de hecho tienen tendencia a la calvicie, se dice, y tienen una excelente digestión, son de buen apetito. Ellos son muy listos, o sea, tienen una capacidad mental muy clara para cumplir objetivos, son competitivos, son ganadores. De hecho, son carismáticos, valientes, decididos. A ellos les gustan todos los roles de liderazgo, de generar una cara visible frente al desarrollo de proyectos. Ellos son muy buenos en ese tipo de casos. Pues tienen el fuego, ¿no? Y el fuego es iniciativa, el fuego es voluntad. Entonces, si quieres fortalecer el fuego en una persona, mejora los alimentos que tienen fuego, mejora tu actitud de valentía, de emprendimiento frente a la vida y mejora tus hábitos de digestión. Frente al estrés, ¿cómo se ven ellos? Con ira y enojados e irritables. Entonces, el pita, partiendo de que está fundamentado en la transformación, a nivel físico, pues como les decía, tienen ese peso normal, mediano, fuerte, bien construido. La piel es suave y grasa, tienden a tener lunares y pecas. El cabello es fino y brillante. Tienen un muy buen apetito. De hecho, son antojaditos por alimentos dulces, salados, agrios, bebidas frías. Pues claro, la bebida fría, ¿por qué? Porque resulta que la bebida fría apaga el fuego. Entonces, por eso es la necesidad de compensar y equilibrar para llegar a su punto de equilibrio nuevamente. Por eso les gusta comer ensaladitas en verano, ¿no? Porque las ensaladas crudas y frescas bajan el fuego. La actividad mental, como lo decíamos, son muy inteligentes, se les facilita estar en luz pública, hablar en público, les gusta el control, les gustan las cualidades de liderazgo y a nivel emocional, pues en general son categóricos, asertivos, ambiciosos, les gusta ganar dinero, pero también gastarlo en cosas lujosas. Esa es como la característica de Pita. A él le desagrada el calor porque él ya lo tiene, pero así mismo como hablábamos con Bata, cuando hay mucho frío se exacerban los síntomas de Bata, igual sucede con Pita. Cuando hay mucho calor se exacerban los trastornos inflamatorios
de Pita, las erupciones cutáneas, las infecciones, la fiebre, el ardor, todo lo que tenga que ver con indigestión tiende a exacerbarse en momentos de calor. Ellos están en todo, a nivel de los órganos, en todo el sistema digestivo, en el estómago, tienen mucho que ver con la piel, con el brillo de los ojos y con la capacidad visual que tienen las personas con este dosha en prevalencia, y todos lo tenemos en mayor o menor grado, por supuesto que sí. Bueno, ahora vamos con CAFA. Resulta que ya creamos, ya transformamos, ahora vamos a proteger y mantener lo que ya se hizo y se transformó. ¿Y eso cómo se logra? Con la tierra y el agua. La tierra y el agua logran delimitar. Entonces, ellos tienen como principio de energía el crecimiento y la protección. Es el responsable de la nutrición en el organismo y es el que forma parte de la estructura de los huesos, músculos, tejidos y todos los fluidos corporales. De hecho, son muy importantes en la fuerza y en la estabilidad y en el equilibrio hídrico del cuerpo. De hecho, cuando se pierde mucha agua, se queda solo la tierra y se genera estreñimiento. Entonces, ellos sí necesitan tener un muy buen balance en el elemento tierra y en el elemento agua para que se mantenga el equilibrio hídrico y pueda funcionar todo el movimiento que Vata necesita hacer dentro de un equilibrio en el organismo. La lubricación de las membranas mucosas a las articulaciones, el líquido sinovial, todo donde haya líquido, ahí es importantísimo dar sostén y mantenimiento por parte de CAFA. A nivel emocional, pues ellos sí son como más tranquilos, pausados, eh, capacidad de sentir amor y compasión y devoción por los demás, sensación de bienestar, tienden a ser más estables. Fíjate que son un poco más robustos que los dos anteriores que vimos, la digestión es lenta, y la piel es suave, con ojos grandes y llamativos. Naturalmente, pues a nivel mental, pues son muy estables por esa misma naturaleza que tienen de estabilidad, tienen buena memoria, en general saben reaccionar de manera pausada, pero reaccionar frente a su entorno. Son cariñosos, compasivos, tolerantes, leales, pero bajo estrés ellos prefieren la no agresión, no interferir con el otro y seguir aquí en mi mundo de tristeza. Esa es la manera en que un CAFA frente a un momento de estrés reacciona. Entonces, como decimos, ese tipo de estructura, aquí básicamente es un resumen de lo que ya hemos venido haciendo, pero ellos tienden a ser perezosos, con una tendencia a dormir en exceso, porque como son tan pausados y quieren mantener lo que ya tienen, pues hay una cierta resistencia también al cambio en su parte emocional. No siempre aceptan algunas verdades, se toman su tiempo para reaccionar frente a lo que les están pidiendo en cambios emocionales, son leales y dignos de confianza y pues les gusta es como mantener la estabilidad de lo que ya tengo. Asimismo sucede con el dinero, o sea, ellos compran pero se apegan mucho a las cosas que tienen en el pasado y son muy buenos para ahorrar. Esa es una manera interesante de diferenciar los tres capas. Mientras que el uno gana y gasta, como pasa con el Vata, el Kapha, pues un momentico gasta, pero en lujo, porque le gusta, él tiene el fuego, la Pita tiene el fuego, y el Kapha ahorra, ahorra. Bueno, entonces el CAFA, pues a él no le gusta es el frío húmedo y le cuesta mucho levantarse porque le gusta estar dormido. Cuando está ya en mucha quietud, tiende a sobrepeso, puede tener mucha congestión nasal, alergias en general, dificultad en respirar. De hecho, ellos tienen mucho que ver por esos elementos que tienen en la función pulmonar. Están como generando la estructura a nivel de pulmones, de la lengua, páncreas, el líquido sinovial es importante. Entonces, de esta manera, todos los seres humanos tenemos en mayor o menor proporción estos tres doshas que están relacionados con las fuerzas naturales del universo. Y por supuesto, con esos cuatro elementos son los que ellos van, los cinco elementos también están en mayor o menor proporción. Casi siempre en cada uno de nosotros predomina uno o dos doshas, ¿no? Que es lo que nos da la constitución ayurveda, que es como la huella digital a cada biotipo de manera única y excepcional. Entonces aquí veo los tres, digamos que un Vata es mucho más delgado, el Pitta tiene un peso promedio y el Kapha sí tiende a ser un poco más robusto. Entonces fíjense aquí como ya miramos cómo los doshas interactúan con los elementos.
Esto es como un resumen para ver cómo ellos tienen que ver con la actividad celular. Por ejemplo, fíjate que el bata, al tener aire, éter y movimiento, es importantísimo en la excreción de los residuos y en su función en el intestino grueso. Entonces, cuando tiene un síntoma, casi siempre está relacionado con dolor. En pita tiene fuego y agua, entonces ayuda mucho en la digestión. Está en el área estomacal inferior y en el intestino delgado. Y como síntoma tiende a tener fiebre, pues él tiene mucho fuego, ¿no? Lo mismo sucede con CAFA, agua y tierra. Entonces ellos dan estructura y ellos tienen que ver con la estructura celular. De esa forma, el síntoma que caracteriza a un CAFA es la inflamación, porque en ese momento pues tiende a acumularse agua y tierra. Pero básicamente este es un resumen para ver cómo se comportan por sus elementos y las cualidades diferentes que tienen ellos. En Ayurveda son muy sensibles a las cualidades frío, seco, ligero, pesado, estático, y eso lo traducen en los spa de Ayurveda con todas las aceites esenciales, la aromoterapia. Entonces ya ellos, de acuerdo a cada cafa, van hilando fino y van mirando si esta persona necesita en este momento un masaje Ayurveda que le genere, si estoy frente a un pita en que el fuego está alto, pues necesito realizar un masaje ligero que baje el fuego. Entonces tienen aceites esenciales específicos para disminuir ese fuego. Y asimismo en la comida. Entonces, obviamente, la interacción con el alimento es fundamental, con la naturaleza a través del alimento es fundamental. Entonces, hay comida que es bienvenida para un bata, hay para pita y para cafa, pero poco a poco vamos llegando a ello. Les voy a dar como un aspecto generalizado de cómo se puede mirar allí. Los alimentos en Ayurveda son fundamentales porque todo parte del hecho que eres lo que comes, así de fácil. Y la naturaleza te da todo lo que tú necesitas para estar en balance y en equilibrio. Entonces lo que toca es generar un plan de acción específico de acuerdo al dosha que sea cada uno. Dentro de esto, para un terapista, un terapeuta ayurveda o un médico ayurveda, es muy importante que ellos lleven esa misma armonía dentro de sí mismos antes de empezar a tratar o interactuar con pacientes. Ellos eso lo miran con muchísima disciplina y juicio, por eso uno no puede dar de lo que no tiene, más o menos es lo que dice la ayurveda. Entonces, ellos empiezan por eso unas rutinas muy específicas a los que son terapeutas para que ellos se conozcan muy bien y en la medida que se conocen muy bien puedan enseñar a los pacientes a conocerse a ellos mismos. Es un fundamento bien bonito en su filosofía ayurveda. Entonces los médicos hoy por hoy dicen, pero a ver, ¿a qué horas? O sea, yo tengo que mirar los exámenes, tengo que cumplirle a las prepagadas EPS a los pacientes que solamente tienen 15 minutos para venir acá, que si tiene o no tiene plata para hacerse los exámenes, que si miro la radiografía, y si por ahí me acordé que una manzana al día nos aleja del doctor. Es la interacción que de pronto se tiene frente a la alimentación y la nutricionista que se encargue del tema. Pues la Ayurveda nos enseña que el poder de lo simple a través de la alimentación puede estar en el acceso del médico o el terapeuta que decida encaminar su terapia y su camino de sanación hacia su paciente, también teniendo en cuenta principios de Ayurveda. Entonces, los principios de la Ayurveda lo que buscan es mantener una dieta adecuada porque la dieta es la que nos da la energía, no solamente a nivel del cuerpo físico, sino también a nivel del cuerpo mental. Un cuerpo con buena energía pues tiene capacidad de pensar, o si no, no. Y sí que menos manejar sus emociones. Entonces, eres lo que comes y la idea es incluir la alimentación dentro de una rutina seria y no que sea comer por comer en automático, porque es que o si no, me duele el estómago a las 5 de la tarde y por eso voy a comer. No, ver que realmente el alimento está nutriendo y dándome energía en esos cuerpos físico, mental y emocional. Entonces ellos dicen que entre más colorido sea un plato, mayor es su valor nutritivo. Tanto así que los han agrupado por colores. Fíjate cómo los alimentos color rojo fortalecen todo lo que es el corazón y la circulación. El naranja nos permite ver a través de la oscuridad, son muy buenos para los ojos. El amarillo sana las ideas. El verde combate las enfermedades, sube el sistema inmunológico. Azul y morado fortalece el cerebro y el blanco te da energía. Entonces, la naturaleza, como toda en la vida, a través del arco iris del color, nos ofrece también la sanación y el punto de equilibrio. Gunas, otra palabra hindú. Aquí se las ofrezco con mucho gusto, pero espero explicárselas de manera muy concreta. Según la filosofía ayurveda y el yoga,
Estas son las cualidades también del universo que garantizan equilibrio, actividad e inercia. Entonces, lo que hacen es agrupar en estos gunas sattva, gunas rajas y gunas tamas, todos los alimentos. Entonces, hay alimentos sádvicos que nos dan equilibrio, armonía, bienestar y tranquilidad a nivel mental. Hay alimentos rajásicos que nos dan actividad, dinamismo, fuerza vital, pilera. Y los tamas que nos dan la inercia, la tranquilidad, el letargo, la pereza en el cuerpo físico. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a arrancar por los sattva. Los sádvicos son los que dan energía, positivismo, actitud positiva, lucidez, vitalidad, nos permiten estar alegres, nos permiten estar livianos. Entonces, cuando uno está liviano, pues se puede mover fácilmente por la vida, ser flexible, fluir con los desafíos que se generan en la vida y tiene una sensación realmente de que me puedo adaptar al cambio de manera fácil. ¿Quiénes son esos alimentos? Pues todas las frutas y verduras de colores que vimos hace un ratico, esos son. Fomentan la eliminación de toxinas. Todas esas frutas y verduras que crecen en la parte superficial de los terrenos y que tienen conexión con el sol son los mejores alimentos sádvicos. Ellos sugieren que sea al vapor, ¿sí? Digamos, si hay una pita que está con su fuego ardiendo, pues si come estas frutas y verduras frías y frescas es mejor porque baja el calor del fuego. Pero si yo estoy, por ejemplo, frente a un cafa que tiene el fuego como apagadito, pues mejor se las doy así, al vapor y recién cocidas, para que le dé calorcito. O sea, un gran punto y objetivo de la Ayurveda es mantener el fuego del sistema digestivo llamado Agni. Entonces, verduras frescas, todas las que ustedes conozcan. Apio, coliflor. Por supuesto, yo puse aquí las colombianitas, porque es que eso hay unas hindúes que yo no conozco y que para qué nos ponemos a hablar de hindúes, si aquí en Colombia somos el país de la diversidad. Entonces, todo lo que sea coliflor, brócoli, calabaza, lechuga, espinaca, todo lo verde, rúgula, me faltaron. Era para no sobrecargar la diapositiva. Pero frutas y verduras crudas y frescas, todas o cocinadas al vapor cuando necesitemos subir el acné. Que ahorita les voy a explicar qué es el acné, pero cuando necesitamos subir el fuego. Granos enteros, legumbres. En el caso de las legumbres, frijol, lenteja, garbanzo, ellos sugieren dejarla en remojo en agua con bicarbonato la noche anterior para que haya un mejor pH que permita la digestión de los alimentos, de las legumbres. Arroz, trigo, avena, todas esas son buenas. Nueces, semillas, aceite virgen y la miel. Fíjate que con la miel ellos sugieren que sea la miel cruda, que no sea la miel caliente. Cuando la miel se calienta, genera mayor mucosidad y enlentece el sistema digestivo. Hay unos tips con los alimentos sádvicos y es que a ellos sí les gusta la leche de vaca, que ojalá sea fresca y orgánica, pero hervirla tan pronto se tiene esa leche para hacerla más digerible. Es favorable cuando se especia o se complementa con jengibre, canela o cardamomo. Ellos dicen que evitar la leche fría, porque a veces la leche fría, por ejemplo, si estoy con un bajo de fuego, y yo le agrego leche fría, pues obviamente no voy a tener posibilidad de que el sistema digestivo reaccione y puede entrar en conflicto con alimentos agrios, picantes o salados. Evitar la mezcla de yogur con fruta, pues son alimentos incompatibles. Entonces ellos el yogur lo toman de manera aislada a la fruta y la fruta que siempre esté cruda y fresca. Ellos utilizan la mantequilla ghee, que es la mantequilla clarificada, o sea, la hervir y dejan solamente, o sea, eliminan las grasas saturadas, eso es la mantequilla ghee. Utilizan mucho el kefir, que es una bebida fermentada cremosa que hoy ya se consigue en el mercado, en las tiendas vegetarianas, en las veganas también, y se trata de un excelente probiótico que lo que hace es fortalecer la flora intestinal. Estos son como algunos tips de alimentos sádvicos que se pueden adquirir fácilmente y que mejoran la digestión sin importar cuál sea el dosha. Ahora hablemos de los rajas. Rajas es otro tipo de subdivisión de los alimentos. Aquí sí están los que son ácidos, amargos, condimentados, salados, que cuando se comen en exceso, pues pueden llegar a producir acidez, pero son necesarios porque estimulan, dan pilera, sobre todo en personas que tengan mucho desgaste físico, pues necesitan por momentos tomar
este tipo de alimentos rajásicos y también los que son, en las personas que son multitareas, ojo vivo, porque si usted tiene multitareas, está lleno de estrés, prisa, estrés y preocupación, y fuera de eso toma mucho producto rajásico, pues entonces hay tanto estímulo, hay una hiperestímulo en su organismo que lo que puede generar al final del ejercicio es agotamiento físico y mental y entonces ahí sí no puede producir todo lo que tiene que producir. Es tan importante por eso mantener el equilibrio en los productos rajásicos cuando realmente se necesiten. ¿Quiénes están aquí? Pues las verduras que están conservadas en vinagre, todo lo que es chocolate, café, té, esos son estimulantes, todas estas bebidas de acá. Las carnes, todas las carnes y los huevos, los quesos que están curados, cuando se condimenta, todos los condimentos, obviamente si hay mucho condimento, estoy sobreestimulando el organismo, entonces los condimentos como en su adecuada proporción. Ellos son unos artistas en manejar los condimentos, inclusive la cúrcuma, todo eso, ellos lo manejan súper, el curry lo utilizan mucho y ya se consigue en Colombia, ellos son excelentes, pero en su dosis, si no les gusta que estén calentados, sino frescos, recién mezclada la cúrcuma, por ejemplo, ahí tiene toda la vitalidad antioxidante. Por supuesto, están ahí las gaseosas que también son estimulantes. Entonces, ¿cuál es la característica de las personas que les gusta este tipo de alimento? Las que necesitan estar estimuladas. ¿Por qué? Porque tienen ambición, son competitivas, están impulsivas, están multitareas y necesitan por lo menos 8 horas de sueño para tener una buena calidad de sueño, porque para digerir todo eso se necesita dormir muy bien. Y a veces eso no pasa, entonces lo que pasa es que se produce un agotamiento. Vienen el tercer y último guna, que es el tamas. Los alimentos tamásicos son los procesados industrialmente. Se dice que son comida muerta, que realmente está baja en vitaminas, en minerales y en otros nutrientes y forma mucha mucosidad. Entonces, por eso genera inercia, cansancio, pesadez de cuerpo y mente. De hecho, aquí está toda la comida chatarra, ¿sí? La comida fast foods, todo lo que son fritos, aditivos, conservantes, harinas refinadas, carnes hechas al afán, las hamburguesas, ahí están los alimentos tamásicos. Entonces, si lo viéramos en una gráfica, los tres tipos de productos son estos, los tres tipos de alimentos son estos. Los sádicos, los bonachones, que tienen mente pura, positiva. Una persona sádica vive para el servicio de los demás. El rajásico anda a la expectativa, anda hiperactivo, es una persona activa que anda de alguna manera a la defensiva, con estrés, cambios, y pues vive más para sus logros y beneficios personales. El tamásico sí ahí está súper tranquilo, con su mente negativa, un poco con letargo, y le cuesta moverse, es un poco con inercia, pereza. Inclusive dice que este tipo de persona en su extremo, una persona tamásica, quiere llegar primero yo, segundo yo, y si tiene que pasar por encima del otro, lo pasa como este león. Entonces, ¿cuál es la sugerencia de la Ayurveda en el manejo de estos tres gunas? Sin importar el dosha, la comida, adivinen cuál guna va a ser la preferida, pues la sádica, ¿sí? Porque es la que nos genera la fuerza vital. Entonces, en su mayoría debería ser alimentos sádicos. Y con moderación los rajas y ojalá evitar los tamas, porque es comida inerte, o sea, básicamente lo que está haciendo es embolatando al organismo, pero no está generando realmente un momento de alimentación. Entonces existe un guna que también sobresale en cada persona y un ciclo de la vida en que cada uno de estos resalta. Por ejemplo, una persona rajásica que está con estrés, ansiedad, hiperactividad, deberíamos aumentar alimentos sádicos que reducen y reducir estos alimentos estimulantes, sino más bien dar estos productos sádicos que generan vitalidad. ¿Sí? Si estamos frente a una persona tamásica que básicamente es pesimista, le falta motivación, se le dificulta generar proyectos, pues los alimentos que en ese momento necesita para levantarse de la cama son rajásicos para sacarlo de ese momento de inercia. Entonces también los gunas son claves para equilibrarlos en ese sentido. Siguiendo en línea con qué eres lo que comes, es importantísimo hablar aquí del Agni, que proviene del sánscrito fuego, que ya se los venía a ustedes hablando desde el principio. El fuego es el elemento que está en el estómago y garantiza la digestión, hace mucho más digestible y asimilable cualquier alimento para que se produzcan energía.
Por eso es tan importante mantener el fuego, ni que esté muy enllamarada ni que esté tan apagado. O sea, que tenga el suficiente combustible para que no se apague. Porque resulta que cuando el Agni está en un buen equilibrio, nuestro cuerpo mantiene su salud y la capacidad de depurar de manera natural y con eso el sistema inmunológico está arriba y evitamos desequilibrios y enfermedades. Entonces, un acné saludable, ¿cuándo es? Pues cuando todo está en balance, ¿cierto? Cuando hay buen apetito, hay una apreciación de todos los sabores, cuando elimino de manera regular. Decía una ayurveda, si usted no está eliminando y sigue comiendo, pare de comer hasta que no elimine. Y realmente ellos son muy drásticos en eso. O sea, si usted no ha eliminado en 2 días, no coma en los 2 días. Y tiene lo que hacer, lo que tiene que hacer es estimular el elemento fuego para que se elimine las toxinas que usted no tiene y no ha eliminado. Tienen peso estable, presión arterial estable, todo está en estabilidad, tienen alegría, tienen una buena actitud emocional y una buena actitud mental. En cambio, si el acné está débil, o sea, esta llamita ahí apagadita, pues lo que yo debo evitar es tomar bebidas frías que apaguen ese fuego más, comer sin hambre, porque lo que quiere decir ahí el organismo es que en este momento estoy digiriendo los alimentos, por favor, suspendamos un momento hasta que yo digiera mis alimentos y el fuego pueda volver a avivarse. En general, un acné débil tiene bajo apetito, tiene baja energía, acné, sobrepeso. El sobrepeso, ¿por qué se puede dar? Porque resulta que come y come y come, pero no metaboliza, entonces lo que está haciendo es reteniendo, ¿no? Es ahí donde puede venir la gordura. Es importante evitar carnes rojas, queso, exceso de lácteos y evitar alimentos fríos. Las sopitas son bienvenidas cuando el acné está débil. Un acné alto es ya toda una hoguera, entonces ya está tan exacerbado el elemento fuego que entonces lo que empieza a hacer es que ese fuego digiere los tejidos naturales del organismo. Es por eso que vienen estados de gastritis, úlcera, indigestión y hay menor peso corporal porque necesita de hecho estar comiendo para tener que digerir. Entonces necesitamos bajar el fuego evitando el picante, porque si yo estoy con el fuego alto y le agrego picante, pues eso es agregarle leña al fuego. Tomar amargos como manzanilla, diente de león, romero y cilantro y laxantes naturales benefician disminuir el acné. Entonces aquí viene el decálogo del acné, que para ellos es fundamental tener en cuenta estas 10 pautas para tener una buena alimentación. Saborear y masticar muy bien los alimentos porque ahí se segregan las enzimas digestivas que fluyen al sistema nervioso parasimpático necesarios para la digestión. Si yo estoy en un momento tranquilo y de silencio alimentándome, esto sucede como un relojito. Pero si yo estoy estresada mirando y contestando 80.000 chats, mail y demás, resulta que el cuerpo, al producir todas esas hormonas, fluye la adrenalina y las enzimas digestivas ya no hacen lo que tenían que hacer, que era pasarle esa información al sistema nervioso parasimpático para que se absorban los nutrientes. Entonces, por eso pasa que usted almorzó y no se acordó que almorzó. O pasó que usted almorzó y ya tiene hambre a la hora, porque es que usted siente que no se alimentó. ¿Por qué? Porque su mente no estaba ahí. Entonces, para ellos es muy importante asignar un tiempo para alimentarse, tener silencio para comer. De hecho, esto sí sucede en los chinos, eso lo conozco yo en la medicina tradicional china. Ellos en sus casas, los chinos ancestrales, tenían la cocina en un sitio distinto a su casa normal y la persona asignada para cocinar tenía que ser una persona con valores espirituales altos y mientras desarrollaban los alimentos tenía que estar en silencio y meditación. Los hindúes también tienen algo parecido, ¿no? Para ellos es muy importante masticar 20 veces cada bocado y realmente tomar la alimentación como si fuera un ritual importante para su salud. Ellos sugieren mucho tomar agua tibia con limón en ayunas porque eso permite que el fuego digestivo se active. Entonces, las bebidas tibias es muy corriente que la ayurveda las sugiera para la toma de los medicamentos, a la toma de los fitoterapéuticos, que básicamente es lo que ellos sugieren para que sea mejor asimilado por el sistema digestivo. Evitar beber con los alimentos, ¿no? Entonces las bebidas se toman antes o al finalizar la comida para que
favorezca realmente la alimentación, porque si no se genera una mezcolanza, un tutti frutti en el estómago que no permite que haya una buena asimilación de los alimentos. Una caminata contemplativa después de alimentarse, 15 a 20 minutos de relax es lo ideal. Y las caminatas son buenísimas porque el movimiento, acuérdense que el Vata permite que se digieran y se eliminen las toxinas de manera adecuada. Comer solo cuando se tiene hambre, evitar cenar tarde o muy cerca cuando me voy a dormir, porque por eso es que en las pesadillas la dificultad en que el cerebro cumpla con su ciclo normal y por eso es prudente dormir en un momento bien lejano al acostarse. Alimentarse con regularidad, desayunar, almorzar y cenar como a la misma hora. Entonces, un acné en equilibrio se logra con estos tips de alimentación, pero el yoga ayuda mucho. Esas actividades de meditación y yoga, porque enseñan técnicas de respiración y de manejo del estrés que permiten apagar el fuego. Entonces, es bienvenido para mantener un acné hacer prácticas de yoga y meditación. Entonces, en Ayurveda, nada repentino. O sea, esto es, tú no, coma papaya 5 días. Eso realmente para los Ayurveda es contraproducente porque estoy generando en el cuerpo a nivel del Vata, que es el que afecta el movimiento, un cambio en su regularidad y en su rutina y en el movimiento adecuado de eliminación de toxinas, que lo que hace es generar un efecto contrario. Entonces, para la Ayurveda los cambios son paulatinos. Nada repentino, todo paulatino. Es más o menos como el cambio, ir con los cambios y el ritmo de la naturaleza. O sea, aquí no apareció el sol y de pronto apareció la luna y ya se acostó. No, y aparece el sol con muchísima elegancia por la mañana, da su mayor esplendor al mediodía, luego se esconde y con qué sutileza permite que llegue la noche. Así, con ese ritmo de la naturaleza, la Ayurveda sugiere los cambios, para que no sean cambios desde el convencimiento mental, emocional, incluso espiritual, y no precisamente por imposición. Bueno, este es otro capítulo de los alimentos que espero dárselos en este slide, porque este es un tema en que ustedes pueden encontrar charlas enteras, libros enteros, pero quiero darles a conocer cómo los 6 tipos de sabores están representados por los elementos de la naturaleza y en los alimentos específicos y cómo se combinan con los doshas. Entonces, dicen que hay 6 sabores: dulce, agrio, salado, picante, astringente y amargo. Dulce, yo puse por ahí 2 nomás, pero si ustedes hacen sus revisiones, por supuesto que salen todos, ¿no? No estoy hablando aquí de chocolatinas y dulces, sino alimentos naturales que ofrecen el elemento dulce y agregan a nuestra alimentación el fortalecimiento del elemento tierra y agua. Por ejemplo, son los cereales, las nueces, la zanahoria. Esos son sabores dulces. Sabor agrio da el elemento fuego y tierra, y son frutas ácidas, agrias. El yogur, por ejemplo, es agrio típico. El sabor salado nos da agua y fuego. Este nos lo ofrecen las algas marinas, las acelgas, las espinacas, la comida de mar en general. Sabor picante nos da el elemento fuego y aire. Está representado por la pimienta y el jengibre. Sabor astringente nos da el elemento tierra y aire. Son los arándanos, la granada. Sabor amargo, el aire y el éter. Y quien está ahí representado, el diente de león, que es buenísimo para mejorar la digestión, de hecho. Bueno, entonces, ahí están esos sabores, están esos elementos de la naturaleza. Resulta que, como ya aprendimos, hay un elemento que predomina en cada dosha. Entonces, si yo quiero aumentar el vata, que es viento, que es aire, pues le doy los alimentos que tienen aire. ¿Quiénes son? Picante, astringente y amargo, ¿sí? Porque quiero aumentar el vata. Pero si yo quiero disminuir el kapha, entonces que tengo que disminuir la tierra y el agua. ¿Y quiénes tienen tierra y agua? Entonces, el picante, el amargo y el astringente. Es básicamente, ese es el ejercicio que ya empiezan los ayurvedas a hacer muchísimo más detallado, y ya en la medida, como todo, la práctica hace la maestría y lo hacen súper rápido. Pero pues en principio hay que saber cuáles sabores son y cuál es su función. Por ejemplo, el dulce, amargo y astringente disminuyen pita, mientras que el picante, el agrio y el salado aumentan pita. Y acuérdense que pita es fuego. Entonces también cuando la digestión esté relacionada con episodios de gastritis y episodios en los que hay
esofagitis y reflujo gástrico y todo este tipo de cosas, pues la mejor manera es disminuyendo con alimentos dulces. ¿Cuáles son? Entonces son los cereales, las nueces, los amargos que son el diente de león, por ejemplo, el tecito de león es muy bueno para apagar el fuego, y los astringentes, que son en los arándanos, la granada, la granola general. Entonces, mejora tu dieta y mejora tu vida. Digamos, es donde se fundamenta la Ayurveda. Todo está en el balance y en el equilibrio, porque si yo quiero vivir, entonces unas cualidades similares se potencian y otras opuestas se equilibran, ¿sí? Porque si yo necesito fuego, pues le doy pimienta. Esa es una manera en que la cualidad similar se potencia. Y una cualidad opuesta es, por ejemplo, si tengo mucho fuego, pues entonces necesito apagarlo con el frío, ¿sí? Si necesito humedad, la neutralizo con la sequedad. Si necesito ligereza, la neutralizo con la pesadez. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de un bata. Un bata que generalmente en empleados de estrés se nota más miedoso, ansioso y preocupado, pues que necesita relájese y disfrute. Escuche música suave, haga ejercicios de respiración, aplíquese aceites de lavanda, que generalmente son los que armonizan y disminuyen en los grados de estrés. Si un pita, sabemos que está con el calor y no se soporta, porque ese es uno de los momentos en que se exacerban sus síntomas cuando hay mucho fuego, cuando hay mucho calor, pues entonces tener alimentación que le permita bajar ese fuego, como son frutas y verduras crudas y frescas, bebidas heladas, y pues váyase a nadar, conéctese con el elemento agua, porque el agua apaga el fuego, el aire aviva el fuego, ¿no? Entonces el agua apaga el fuego, es bueno meterse en agua. Un caso de persona CAFA, pues ellos son muy rutinarios, casi que lunes, martes, jueves, viernes, todo domingo es lo mismo. Entonces salga de la rutina, expóngase a nuevas aventuras, expóngase a nuevos sabores, expóngase a nuevas texturas y expóngase a nuevas experiencias. Entonces, de esta manera todos estamos agremiados en Bata, Pita y CAFA, y los elementales de cada uno. Nosotros, Patti, en su momento, a los que estén interesados, les podemos compartir una encuesta para que ustedes mismos se hagan esa autoevaluación, identifiquen cuál es su dosha y de ahí en adelante se encarreten viendo cómo pueden mejorar su propio estilo de vida y asimismo identificar si quizás les llame la atención incluir algo de esto en su rutina como médicos y como terapeutas. La Ayurveda, básicamente, a través de este camino de conocerse a sí mismo, de conocer cómo funciona mi cuerpo y cómo funciona mi mente, me puede permitir crear un mapa de ruta que me direccione al equilibrio y al balance. Entonces, en ese camino de equilibrio y balance, la Ayurveda es supremamente generosa en terapias que permita que los 5 sentidos estén en equilibrio. Todo lo que huelo, oigo, veo, siento y con el sentido del gusto me siento satisfecho y a gusto. El sentido del gusto para ellos es clave porque el sentido del gusto te dice cuando tu cuerpo lo necesita o cuando tu cuerpo no lo necesita. Y por otro lado nos enseña que todos somos diferentes y el sentido de amor y solidaridad y de tolerancia a lo diferente se hace fundamental. Como de alguna manera estamos unidos en la diferencia y es importante respetar las naturalezas diferentes a la mía. Y es ahí donde la Ayurveda es supremamente generosa en terapias, además son deliciosas y sí que las hay hoy, cada vez las encontramos inclusive aquí en Colombia, pero desde los masajes, que son masajes ayurvedas que también manejan los marmas o manejan los rochas que son parecidos a los meridianos presentados en la charla pasada en acupuntura, esos marmas también son caminos energéticos que ellos trabajan y lo hacen específicamente con aceites de acuerdo a lo que necesiten de los elementales. Casi siempre cuando uno va a una de estas terapias, porque eso sí lo hacen personas especializadas en masaje ayurveda, pero desarrolla un cuestionario, ellos identifican y hacen una mezcla de cuáles son los aceites, aromas bienvenidos para recuperar a esta persona y mantenerla en su balance y equilibrio. Todo se fundamenta en ese balance, equilibrio de paz interior. Namaste, que significa en hindú la divinidad que hay en mí, saluda a la divinidad que hay en ustedes. Espero que todo esté bien y espero que esta charla haya sido de su provecho. Ahora sí, dudas, inquietudes, preguntas. Muchas gracias.
Pues Adriana, por toda esta información, de verdad que está súper, súper interesantísima. Por lo menos yo Bueno. aprendí muchísimo, Ay, muchísimo, bueno, la verdad. súper. Increíble, me encantó. Bueno, hay una pregunta que tenemos acá es si esos doshas cambian en la vida. Yo puedo ser 5 años bata y 3 años dosha y 4 años la otra, pita. Sí, claro, porque cambian tus estilos de vida, cambia tu conexión con esto. Por ejemplo, cuando se genera ese plan de acción y yo me estoy dando cuenta que estoy muy cafa, ahí quieta, letárgica, digo, "Uy, no, hola, necesito movimiento, necesito productos sádicos que me generen vida". Entonces, pues obviamente empieza a cambiar toda esta rutina. En la medida que se genera Eh, conciencia, por eso el nombre de la conferencia, de verdad que así ha sido mi conexión con la Ayurveda, el autoconocimiento es fundamental. Y también lo que decíamos, ¿no? O sea, ya en la edad senil, nada que hacer, se fueron los estrógenos, chao, se fueron. Pues obviamente se seca la piel, entonces tiendo a ser más bata. Entonces necesito alimentos estimulantes, alimentos que potencien el acné, que es la digestión. Sí. Muy bien, Por eso eso en ese preguntaba, no sé, cuestionario, Patti, por ejemplo, en ese cuestionario, cuando sí, ustedes lo resuelvan, hay momentos en que uno puede contestar en un mismo característica, en un mismo aspecto, dos veces la misma respuesta, porque pues uno está como todavía en la transición o tiene las dos cualidades. o ha pasado por las dos, sí. No va a pasar por las dos. Muy bien, la encuesta sí la tenemos lista para enviarla a las personas que la quieran. Puede ser por el teléfono de OSIF, de Origen Salud y Vida, del centro OSIF, que es 321-754-3375, o aquí en el chat con su email. Si nos dan su email, por el chat se lo enviamos en un ratico el test. Y si quieren preguntas, información, apoyo, esto quedó grabado también para que lo podamos compartir por el mismo teléfono de OSIF o de Euroética, lo pueden solicitar y con mucho gusto se los compartimos. Ya estamos recibiendo email, ya tenemos algunos teléfonos para mandarles el cuestionario, que es muy sencillo y ya está programado. Él les va a dar la información y les va a decir cuáles son los dos más altos promedios para poder saber uno cuáles son los dos que nos están entonces rigiendo en ese momento, ya que puede cambiar en cualquier momento. Y bueno, muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Gracias a Euroética, gracias a UCIP. Estaremos el próximo mes también, el último martes de abril. Estaremos también hablando y si no estoy mal será de homeopatía. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias a todos, Luzta. Gracias. Increíble Bueno, tu charla, muchas gracias. súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias a todos ti. por participar y estar aquí. Bueno, namaste. Bueno, namaste. Ok.